bien. En el Bueno, nombre de vamos a seguir orando. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pedimos a ti, Señor, que confirmes y respaldes y organices este matrimonio. Todo lo de esta boda se realiza con tu respaldo, patrocina, apadrina, cásalos tú mismo, Señor. Por favor, a Joandris, a Javier, y bueno, todos allí, Señor, los que necesiten organizarse, tú los organices, porque tú eres, Señor, el que establece el pacto en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, esta boda y sustenta y prepara y respalda absolutamente todo, Señor. La salvación y las añadiduras en el nombre de Jesús. A la gloria de tu nombre, así lo recibimos hecho con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que el trabajo el Señor lo está desarrollando, nos está capacitando. Entonces, pues, por favor, estemos ahí pidiéndole al Señor que revele mucho más, pero mucho más, cómo estamos, cuál es nuestra condición, ¿listo? Es importante siempre tener claro que Dios nos revele mucho más. Bueno, aló. amén, amén. Así es. Bueno, Dios es bueno y bueno en gran manera. Estamos estudiando el proyecto de nacer de nuevo, lo estamos estudiando, este curso primero es lo primero. Hemos visto que qué es nacer de agua, qué es nacer de espíritu, qué es el primer nacimiento, el segundo nacimiento. Hemos visto un poco sobre el convencimiento de pecado y sobre el convencimiento de juicio, ¿sí? Y todo esto es importante desarrollarlo para la gloria de Dios. No sé si hay preguntas. ¿No? Buenas. ¿Qué se me hicieron? Buena pastora. Yo como no estuve en la clase de primer nacimiento y el segundo nacimiento, y como le he venido diciendo que la hermana Ninfa es la que me está enseñando, pues ella me enseñó que el primer nacimiento era que nosotros nacíamos siendo pecadores, ¿no? Nacemos con la Sí, simiente. Y el segundo nacimiento ya es el nacimiento en espíritu, el que Jesús hace en nosotros, el que Dios hace en nosotros, ¿cierto? ¿Es correcto? sí, señora, así es. Te felicito porque ahí la tienes claro. Ah, sí, me Eso, gusta prestar mucha atención a eso, claro, uno tiene que prestarle atención a lo que en verdad lo edifica, me enseña. Amigo, ven aquí. sí, señora. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que lo podamos desarrollar en convencimiento. Yo me puedo saber el tema, pero si no estoy convencido, pues la misma me da, ¿cierto? Como el que no está convencido de que el cigarrillo le hace daño y lo sigue fumando. Entonces, pues obvio, no va a salir de ese lugar o de esa condición porque, porque no está convencido. Entonces, nosotros debemos también manejar un poco el convencimiento, es no solo tener claro el concepto, sino qué decisión tomo con lo que estoy aprendiendo. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la decisión que tengo que desarrollar a partir de lo que estoy aprendiendo? Entonces, no sé si Mauro me le llegó la diapositiva.
Sí, ya la pongo. Bueno, vamos a mirar nuevamente las diapositivas. El ideal es que sigamos conservando el conocimiento. Pues porque a través del conocimiento es que estamos reafirmando en la mente y en el corazón para que haya un convencimiento. ¿Alguien sabe qué es convencimiento? ¿Qué creen que es convencimiento? Cristian, hágame silencio, por favor. Bueno, convencimiento es que, digamos, yo estoy convencida de que yo soy pecadora, que desde que nací vengo con la simiente pecadora, que estoy perdida y que si no busco el camino que es Jesús, por lo menos Jesús es mi Salvador, yo no busco el camino de Jesús, de igual manera voy a perecer, voy a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y la única solución a mi problema, porque el pecado viene siendo un problema que tengo y un problema grande que es con Dios, mi problema. Entonces, nada hago, tengo que pagar por él, tengo que pagar con mi vida. Muy bien, muy bien. ¿Tú estás convencida que si metes la mano al fogón de la estufa te quema? Claro, sí, señora. ¿Por qué? Porque está convencida. ¿Por qué estoy convencida? Sí. Porque, o sea, ya a mí me ha pasado y la candela no es un juego, la candela hace daño. Muy bien. Lo que pasa es que uno se convence algunas veces porque sí se ha quemado, porque sí le ha pasado corriente y entonces puede llegar a decir, eso es real, ¿sí? Cuando una persona se convence del pecado, muchas veces cuando se le ha enseñado se tiene que estrellar con el pecado y darse cuenta que es real, ¿sí? La persona se tiene que estrellar con el conocimiento en el sentido de que sabe que es, pero hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de pecar. Sé que me puedo quemar, entonces voy a ser precavido, ¿sí? Pero alguno aquí sabe que el veneno mata. Sí, ¿cierto? La mayoría podemos decir sí, es que el veneno mata, el veneno sí es para que la persona se quite la vida. Pero hay personas que se han tomado el veneno y se han dañado los intestinos y no se han muerto. Entonces, hay personas que no están convencidas que el veneno mata, hay personas que no están convencidas que el pecado mata, no están convencidos que están muertos espiritualmente y tampoco están convencidos de justicia. Entonces es importante empezar a trabajar un convencimiento, sí con una información, así uno mismo no se queme, uno mismo no peque, uno mismo no haya ido al infierno, pero creer en la existencia real del infierno, ¿sí? Creer en la realidad del pecado, que si sigo pecando es veneno y que me está matando. Creer en la realidad de la justicia y que por eso necesito a Jesús. ¿Listo? Pues por eso, pues yo te agradezco, Ketty, por tu respaldo, por lo que dijiste, de lo que has aprendido con la hermana Ninfa. Entonces aquí pues Gerson, Roxy, Mauro, todos vamos a confirmar y a afirmar el conocimiento para convencimiento, para estar plenamente seguros de que es así, que esto es verídico y que no necesitamos ir al infierno para comprobarlo, pero lo dicen las escrituras. Y como lo dicen las escrituras, pues es verídico, es verdad, lo que Dios dice se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, ojo con la diapositiva que tenemos acá. Ayer se me olvidó colocarles un video, ya lo acabé de colocar en el grupo.
Entonces, por ahora, miremos la diapositiva, vamos a recordar, puedes cambiarla un poquito, hijo. Vamos a retroalimentar. Aquí en esta diapositiva vamos a tener los 3 convencimientos. ¿Cuál es el convencimiento de pecado? Tener clara la condición del hombre. La condición del hombre frente a Dios. Dios lo creó santo, Dios lo creó justo, Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero el hombre desobedeció, o sea que quedó hecho un desobediente delante de Dios. ¿Listo? Siguiente, hijo, porque como ya hemos visto este tema, pues lo voy a retroalimentar. Entonces, el convencimiento de pecados que tengamos presente que el hombre pecó y por causa de que el hombre pecó, desobedeció, pues perdió la naturaleza divina, entró la naturaleza pecaminosa, carnal o de ira en el hombre. Y el hombre comenzó el juicio cuando sufre la muerte en 3 formas: muerte física, muerte espiritual y muerte perpetua. ¿Listo? Esto es importante tenerlo claro. A partir de que se pecó, ya comenzó el juicio. Ya comenzó la naturaleza de pecado en el hombre. El convencimiento de pecado es entender que desde los primeros seres humanos, después del pecado, Caín y Abel, recordemos que el pecado se enseñoreó en Caín y mató a su hermano Abel. Entonces aquí vemos que la maldad en el hombre va aumentando. A medida que la maldad va aumentando, el hombre va desarrollando lo que sale de su corazón. ¿Sí? Ya no es que la serpiente me engañó y que la mujer me dio, no. Ya es cada persona hacerse responsable de lo que sale en su corazón. Siguiente, hijo. Pues por eso, pues les dejamos estas otras diapositivas para que afirmen el conocimiento. Teniendo claro que el convencimiento de pecado tiene que ver con la naturaleza, la raíz del árbol. ¿Sí? Podemos talar el árbol, podemos quitar todos los frutos malos, pero la raíz por debajo de la tierra puede ser muy grande, muy extensa en el caso de un árbol. Y Jesús dijo que si el árbol es malo, todo el fruto es malo. Entonces nosotros somos parecidos a un árbol con la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa echa raíz. Y por echar raíz comienza a dar mucho fruto y se hace un árbol fuerte en el pecado. Hasta que reconocemos nuestra condición, entonces podemos permitir que Dios sea talando y erradicando de raíz ese árbol del pecado. ¿Listo? O sea, la naturaleza pecaminosa en nosotros. Siguiente. Entonces también aprendimos que los pecados salen es del corazón. No es el enemigo, es el corazón de cada uno. El peor enemigo de los hombres somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, por eso del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, hurtos, pleitos, iras, engaño, maldad, lascivia, soberbia, insensatez. Todo esto sale del corazón. Esto es lo que contamina al hombre. ¿Listo? Siguiente. Aprendimos que el corazón, la naturaleza de pecado es comparada con una llaga, una podrida llaga. Así es que Dios ve al hombre como una podrida llaga, que tiene pus, que tiene infección, como la imagen que está ahí. Entonces, no, así está mirando Dios al ser humano si no ha nacido de nuevo. Por dentro, con ese corazón de pecado, es una podrida llaga. También que no solo es la condición del pecado en el hombre, sino que también en cuanto a la condición del hombre, también es que las obras de la carne
manifiestan lo que hay en el corazón. Usted quiere saber que si una persona tiene pecado, pues se le va a notar en su carne, ¿sí? En sus hechos, en sus acciones, en sus obras. ¿Listo? Por eso la Biblia habla de las obras de la carne. Pero todo esto sale del corazón. Siguiente, hijo. Aquí dice que no solo tenemos la naturaleza de pecado, sino que pecamos a diario y lo hacemos de varias formas. Entonces, vamos a evaluar que no solo es la naturaleza, y no es que aquí le echamos la culpa a Adán y a Eva, sino que también debemos aprender y hacernos responsables de las formas en las que pecamos. Que pecamos por palabra. Es importante entender que sí pecamos por palabra. ¿Sí? Que pecamos por pensamientos, con nuestros pensamientos, con la lujuria, la chisme, la envidia, los videos, los celos que se arma uno en la cabeza. ¿Sí? Siguiente, que se peca por obra. Entonces, todas las acciones, la obra de la carne, se llama pecados por obra. Que se peca también por vista. Entonces, que hay que cuidar nuestros ojos, pero no es cuestión de decir es que yo no mire. Sí, también puede estar mirando cosas que no le agradan a Dios y aún evaluarnos mucho, ¿no? Porque pues se va a contar delante de Dios el pecado por vista, por obra, por palabra, por omisión, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, sabiendo orar, sabiendo leer la Biblia, no hacerlo se está pecando. ¿Sí me hago entender? También pecamos por incredulidad, teniendo en cuenta que la incredulidad, pues, es cuando la persona razona y rechaza y le están diciendo, hay que buscar a Dios. No quiero creer, no quiero, pero sí tiene ídolos y busca otras cosas. Entonces, pues hay que evaluarse, cada persona hay que evaluarse. ¿Listo? También se peca por ignorancia. Por eso hay que arrepentirnos de que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, o quizás no lo sabíamos y hacemos algo malo, pues también se le va a contar como pecado por ignorancia. ¿Listo? El desconocer una verdad no quiere decir que no se le va a dar una regla, una ley, no se le puede eximir del castigo. También se peca por indiferencia, sabiendo que podemos orar, podemos ayudar a las personas. Entonces es importante recapacitar y decir, oiga, sí, estamos fallando de varias maneras y tenemos que confesar todo esto ante Dios y tenemos que arrepentirnos de cada una de esas formas de pecar. Siguiente. Pecamos por complacencia, pues aquí hay una imagen muy cruel y es el aborto. Entonces, pues la complacencia es que son todos los cómplices, toda persona que esté detrás de un pecado de estos, como es la muerte de una criatura, pues se les va a contar como pecado por complacencia. También por necedad. ¿Sí? Sabiendo que pues que debemos hacer lo bueno y no hacerlo, pues estamos también fallando delante de Dios. Pero la necedad tiene que ver con la terquedad, con rechazar mucho a Dios en cuanto a que debemos dejar de hacer lo malo, ¿sí? Pero de darle lugar a Dios. Entonces aquí, por ejemplo, ponen lo de Charles Darwin de las evoluciones, que la gente dice que eso fue Dios el que creó al mono y que todos venimos del mono y entonces, pues esa fue una de las evoluciones y que Dios nos hizo monos, no micos. Entonces eso también atenta contra la creación de Dios. También dice que se peca o que se tiene el pecado de diversas maneras, no solo en el corazón, sino que Dios
cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron cargados en Jesús. Y debemos entender que el pecado tiene color, volumen, peso. No sé si se alcanza a ver ahí. Entonces el pecado a Dios no se le va a ocultar ni lo vamos a engañar, sino que el pecado tiene peso porque lo cargó Jesús. Tiene olor porque pues de hecho delante de Dios todo lo que hacemos es trapo de inmundicia, podrida, llaga, y pues eso es horrible delante de Dios, ¿no? Entonces por eso vamos a empezar a tener claro la naturaleza pecaminosa. Así que todos somos pecadores porque nacimos de padres pecadores con una naturaleza pecaminosa y todos los días practicamos el pecado. Entonces, para el convencimiento es que hay que cerrar la fábrica de pecado y no seguir pecando, arrepentirse de todas las formas de pecar, borrarlas del libro de las obras. ¿Listo? Teniendo en cuenta que existe el pecado, pues la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? El pecado mata y hay un cheque que ya se le cobró a Jesús y él ya lo pagó. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener claro esto del pecado. Y entró la muerte. Ya entró la muerte a todos los hombres, que fue lo que veníamos hablando ayer. Siguiente, hijo. A partir de que la paga del pecado es muerte, pues el ser humano va a pasar al juicio y está establecido en un libro llamado el libro de las obras, donde las personas, todas las personas, pues van a tener que dar ahí cuentas ante el Señor y va a estar ahí en ese libro de las obras y cada persona que borre su libro con el verdadero arrepentimiento evitará la condenación. Evitamos la condenación al borrar nuestro libro de las obras. ¿Listo? Esto por recordar que ya lo habíamos hablado. También recordemos que existe un borrador que es capaz de borrar lo que está escrito en este libro de las obras y es la sangre de Jesús. Si Él fue el que cargó mi pecado, Él fue el que pagó por mí, pues su sangre preciosa es la que necesitamos para que esté sobre el libro. ¿Sí? Eso lo vamos a tener claro. La sangre preciosa de Jesús está sobre el libro de las personas cuando las personas lo piden. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide que la sangre de Jesús sea aplicada en ese libro? No reconocer el pecado. Confesar el pecado es lo que hay que hacer, pedir perdón a Dios porque se ha pecado, tener un dolor profundo por haber pecado y tener el firme propósito de no volverlo a hacer. ¿Listo? ¿Me hago entender? Señora. Bueno, ya cuando nosotros borramos el libro, por eso el Salmo 51, que ya lo deben tener memorizado, porque en el Salmo 51 es el que se usa para nacer de agua, ya ahí es donde aplicamos el borrar, quedó borrón y cuenta nueva, pues dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, esas hojas quedaron borradas, ¿sí? Ya lo pasado es pasado, quedó borrado y comienza una cuenta nueva. Va a haber una cuenta totalmente nueva, borrón y cuenta nueva. Entonces vamos a empezar a trabajar más y más esto. Por favor, borren sus libros. Cuando las personas borran el libro,
anulan el acta de los decretos con la aplicación de la sangre de Jesús, pero si una persona tiene falta de perdón, si no ha perdonado, pues tampoco se puede borrar el libro. Entonces, hay que tener claro que hay cosas que anulan la sangre de Jesús, la anulan. Y una de ellas es la falta de perdón. Por eso hay que remitir los pecados y pasárselos a Jesús, la ofensa que me causó la persona, y orar por la persona hasta que yo tenga paz, porque si no, la persona no pudo borrar su libro y sigue el acta de los decretos, y entonces la persona pues todavía está en deuda con Dios. ¿Cuál es el otro impedimento de la sangre de Jesús que impida que la sangre de Jesús borre ese libro? La falta de un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. ¿Sí? Esto es importante. Pues teniendo en cuenta que la sangre de Jesús es la que nos lava de todos nuestros pecados, pues debemos pedirla. Entonces dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pídala, hermanos, practique el Salmo 51 del 1 al 9 para nacer de agua. No puede nacer de agua si usted no ora conforme ese salmo, no está pidiendo la sangre de Jesús, no está confesando el pecado, no está entrando en un verdadero arrepentimiento, pues no ha nacido de agua. ¿Listo? Igual lo vamos a seguir reportando. Es necesario no solo nacer de agua, sino también nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya borró su libro y cuando uno cree que ya tiene esa santidad por conducta, pues debemos pedirle, Señor, por favor, deme un corazón nuevo, una vida nueva, hágame nacer del Espíritu. ¿Listo? Es importante que no solo estemos conscientes de un libro, sino que pidamos esa naturaleza. ¿Listo? Y pues la promesa de Dios es que quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Y eso es lo que debemos pedir, Señor. Necesito pasar a cirugía, necesito que me dé un corazón nuevo, por favor, Señor. ¿Listo? Esto igual lo vamos a seguir profundizando, pero quiero que usted tenga todas estas diapositivas para que las repase. Pues recordemos que Dios también nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, alma y cuerpo nuevo. Ya ha nacido de nuevo, todo nuestro ser debe ser nuevo. ¿Y el cuerpo por qué pasa a ser nuevo? Porque ya podemos usarlo como templo del Espíritu Santo y ahora podemos desarrollar una vida de hijos de Dios. Siguiente, hijo. Esto, por favor, léanlo, escríbanla en su cuaderno, imprímanla, pueden imprimirla y hacer su propio librito, su propia cartillita, ¿listo? Pues recordemos que el nuevo nacimiento hay que entender que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Se quitó el vestido viejo, el viejo hombre, y se puso un nuevo vestido. Somos nuevos. ¿Listo? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo esto sucede cuando nosotros creemos en el nuevo nacimiento. Siguiente, hijo. Y bueno, pues ya desde la oportunidad de nacer de nuevo, pues tenemos ahora sí abrirle la puerta del corazón a Jesús y dejarlo que Él entre, ¿sí? Porque ya tenemos una naturaleza nueva. Y pues de hecho con esa naturaleza nueva ya podemos obedecer, guardar, vivir las escrituras,
Todo esto les voy a pedir el favor que lo lean con detenimiento. El fin de semana tienen el tiempito para leer un poco más. Ya somos participantes de la naturaleza divina. Dios mismo escribirá su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya somos templos del Espíritu Santo, ya Jesús vive en nosotros. Ya escapamos de la condenación en el infierno. Ya somos pues candidatos para ir al reino de los cielos. O ya tenemos confirmado el reino de los cielos. Vamos a mirar un poquitico el convencimiento de justicia. El convencimiento de justicia nos confirma algo en cuanto a la antigüedad, que las personas entendían que la paga del pecado es muerte y que lo justo era que hubiera muerte. Eso es lo justo, que haya muerte. Pero ¿cómo se hacía en el Antiguo Testamento? Moría un corderito, una víctima inocente. El que pecaba le era quitada la culpa cuando el sacerdote oraba por el culpable y le remitía la culpa al corderito y moría el corderito a cambio del culpable. La sangre de ese corderito era derramada, a esto se le llamaba expiación. ¿Listo? Esta figura ya se vivía en el Antiguo Testamento, pero él estaba mostrando era lo que iba a pasar en el futuro, en el presente, en cuanto a Jesús, que Jesús iba a morir por todos los pecadores y que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, pues nosotros necesitamos a alguien que pague por nosotros. Entonces ya aquí miramos la otra diapositiva. En cuanto, bueno, aquí dice la escritura, dice que ninguna obra de hombre es suficiente para pagar la deuda, que no hay nadie justo. Entonces recordemos que el pago tiene que ser siempre a través de Jesús. Por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe y no de nosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es el don de Dios. Entonces necesitamos que tener claro que es el don de Dios, es el hombre Jesús. Él fue el que Dios envió para que nos salvara. ¿Listo? Y Jesús es nuestra justicia. El hombre Jesús es el justo que pagó nuestra deuda. ¿Listo? Cuando nació, lo hizo con un cuerpo humano, lo hizo conforme a las escrituras, 100% hombre, para redimirnos, para que tuviera con qué pagar. Él dio toda su vida. ¿Listo? Entonces, para que Jesús salvara nuestra vida y se pusiera en lugar de nosotros, él tenía que ser una víctima inocente. Y esa víctima inocente, igual que el corderito, dice aquí que debía ser semejante a nosotros en todo, para librarnos de la muerte, del pecado, llevar nuestros pecados, expiar nuestros pecados, como sucedió con ese animalito, ese corderito. Entonces, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, por eso Jesús representa ese corderito, ese animal inocente, ¿listo? Que fue sacrificado a cambio del culpable. Siguiente. Recordemos que esto se comienza a cumplir cuando Jesús fue concebido en una virgen por el Espíritu Santo. ¿Sí? El plan de Dios, el diseño de Dios en cuanto a salvación nuestra fue perfecto, porque de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo.
¿Y cómo se cumple esto de su hijo? Pues tenía que cumplirse lo que decía Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, en este caso Dios con nosotros, pero lo que dijo el ángel a Jesús, a la mujer, perdón, era que el niño se llamaría Jesús y que sería llamado Hijo de Dios. Entonces, pues todo esto fue un milagro que fue propiciado por Dios. El nacimiento de este bebé o la concepción fue profetizado, y que este bebé fuera sin relación sexual, pero que fuera tan humano como nosotros, para que pudiese pagar por nuestros pecados. ¿Listo? Siguiente. Entonces recordemos que no solo Jesús fue concebido en la Virgen, sino que también fue engendrado por Dios. Dios lo engendró. No fue por relación sexual. Dios lo engendró. Y es el único hombre que es libre del pecado y que Dios lo engendró. Dios mismo. Y este hombre inocente, una víctima inocente, sin pecado, tenía que ser niño, tenía que ser tan humano, tenía que ser joven hasta llegar a ser adulto para librar a todos los humanos, a todos los de todas las edades, hasta que Jesús llegó a ser adulto. Pero empezó a ser un embrión, pues después fue un niño, nació, creció, ¿sí? Pero es importante entender que para que Jesús sea mi justicia, esta criaturita era hijo de Dios. ¿Listo? 100% humano, hijo de Dios. Dios lo hizo desde el vientre. Fue hecho por Dios. Un poco menor que los ángeles, dice Hebreo. Y que Dios mismo lo engendró. Por eso dice, mi hijo eres tú. No es un Dios, aunque sea el hijo de Dios, no era un Dios, no era otro Dios, no era que era Dios en la tierra, no. Dios mismo lo hizo humano desde el vientre de la Virgen María para librar a todos los pecadores. Tenía que ser un hombre, un humano, un bebé, un feto, un embrión, un todo tal cual somos todos los humanos. ¿Listo? Porque Él era el que nos iba a libertar. Ese fue el plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Y no envió un adulto. Tenía que ser un bebé. Tenía que ser hecho por Dios. Tenía que ser tan humano como todos nosotros. Por eso es el misterio de que sea hijo de la Virgen María. Que sea humano y herede la humanidad a través de otra humana, como fue María. ¿Listo? Y pues recordemos que dentro de ella fue gestado, duró 9 meses. Aquí les voy a contar así a grandes rasgos la biografía de Jesús. Él fue gestado. Y como todos los bebés, duró 9 meses en el vientre. Después fue dado a luz. Pero es el único bebé, el único ser humano que nace vivo con la verdadera luz, porque Él es la luz y es dado a luz, pero nace en comunión con Dios porque era hijo de Dios. ¿Listo? Y pues no solo que fue gestado, concebido, engendrado, sino que también nació. Recuerden, Gálatas 4:4 dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley,
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto es una profecía sobre el niño, sobre el cumplimiento de este plan de salvación. Tenía que ser hijo de la Virgen María para ser humano. Y entonces aquí todas las escrituras nos confirman que sí era el hijo de ella. Ella lo concibió, ella lo gestó, ella lo dio a luz, ella lo amamantó, ella lo crió. ¿Sí? Pues aquí las escrituras lo cuentan. Entonces, cuando nosotros hablemos de convencimiento de justicia, es hablar de la biografía de Jesús, de la humanidad de Jesús. No era un Dios. Jesús no era Dios. La Virgen no era una diosa. Era una humana escogida por Dios para que ese bebé naciera en ella, esa semillita de Dios, de la humanidad de Dios, viniera a la Virgen María. Y no la humanidad, no que Dios sea humano, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero sí esta humanidad Dios la formó en el vientre de la Virgen María. ¿Listo? Esto se los quiero resumir precisamente porque necesito que usted esté convencido de justicia, que esa justicia, todo el peso de la ley de Dios, toda la paga del pecado cae sobre un hombre, y era 100% hombre y no era un Dios, porque era el hijo de Dios no quiere decir que era Dios también. Era tan humano como nosotros, por esto el misterio de que fuera hijo de la Virgen María, ¿sí? Que este hombre tenía carne, hueso, sangre, alma, cuerpo, espíritu, y que esto era lo que determinaba que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre la salvación. ¿Listo? Pues entendamos que Jesús aprendió, Jesús no nació aprendido, que el niño comería mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender como todos los humanos y rechazó el pecado durante 33 años. Y para que Él sea nuestra justicia, para que Él sea ese sustituto, esa víctima inocente, ese cordero de Dios, pues Él nunca debió haber pecado. Y fue tentado en todo y nunca pecó. Él desechó lo malo y escogió lo bueno. Se preparó como todos los niños, se preparó junto al lado de su mamá y su mamá lo capacitó y él aprendió la cultura judía y aunque fue tentado en todo, nunca pecó. ¿Listo? Pues no se quedó bebé. Recordemos que hay una religión que habla del niño Jesús y él no se quedó niño, no se quedó bebé. Dice que el niño crecía y se fortalecía. Entonces entendamos que tenía que crecer y pues tuvo que ser un bebé, tuvo que ser un niño, tuvo que ser un joven, llegó a ser adulto para salvar todas las edades y para que se comprendiera que no fue un niño el que pecó, sino que fue un hombre. O sea que Jesús debía llegar hasta ser un hombre maduro, hecho y derecho. ¿Listo? También dice aquí que aprendió la obediencia. Recordemos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, entendamos que por más que fuera hijo de Dios, tenía que aprender, tenía que sujetarse, tenía que llegar a entregarse a favor de los pecadores y era un acto voluntario. Por lo mismo, tanto guardó las escrituras, oró, aprendió, se sujetó, se santificó.
Por esto Jesús es nuestra justicia, un hombre tan hombre como nosotros, tan humano como nosotros. ¿Listo? Ya les había dicho que fue tentado en todo. Jesús, nuestra justicia, sabe que es una tentación porque Él fue tentado en todo. Él llevó nuestra humanidad y vivió la santidad para liberarnos de la condenación en el infierno, para ser ese cordero inocente, esa víctima inocente, ese chivo expiatorio, ese sustituto que se pone en nuestro lugar y cargó nuestro pecado, pero lo hizo siendo 100% hombre, no un Dios. ¿Listo? Ya que podía pecar, pero no pecó. ¿Cuál es la circunstancia aquí tan difícil? Que Jesús no era tentado de su propio corazón, sino que Él fue tentado directamente por el mismo diablo, por el mismo enemigo. Se le presenta y lo desafía y le lanza 4 ofertas en las cuales Jesús hubiera podido caer, pero no. Jesús le rechazó todas esas promociones, esas ofertas que le ofreció el enemigo precisamente pues para librarnos a nosotros, ¿no? O sea, para agradar al Padre y ser Jesús un cordero sin defectos, sin manchas, sin contaminación, para que sea sacrificado a favor de nosotros. Paso una pregunta. Pregunta. ¿Nosotros podemos ser tentados por el diablo actualmente o podemos ser tentados por el diablo después de nacer de nuevo? Después de nacer de nuevo, la persona puede llegar a tener tentaciones del mismo enemigo o tentaciones exteriores, como el dinero, la comida, el afán, cosas exteriores, ya no del corazón, sino exterior, sobre las necesidades básicas, sobre el entorno social, familiar, pero ya son cosas, pues, igual que Jesús, ¿no? Igual que... ¿Sí me hice entender? Sí, pasa. Bueno, porque también no solo Jesús fue tentado por el enemigo, sino también por los mismos hombres. Le ponían cascaritas, le trajeron la mujer adúltera, le hacían preguntas, cuestionándola a ver si sí, a ver si no. Y Jesús no caía. Jesús fue un hombre muy amante de la santidad y por eso nosotros lo podemos imitar y sí podemos ser santos, porque Él ya nos dejó el ejemplo. Y aunque pues lo rechazaban y le decían, Él no caía, ¿listo? Entonces nosotros ahí no solo tentados de cosas del enemigo, sino también tentados de los mismos hombres, los que nos rodean, ¿listo? Pues aquí vamos a recordar algo y es que Jesús, para hacer nuestra justicia, debía llevar la muerte espiritual. Por lo mismo, tanto Jesús también fue separado de Dios por causa de nuestro pecado. Tan pronto Jesús carga el pecado de todos nosotros, es separado de Dios, es separado del Padre, ¿sí? ¿Me hago entender? Y ya después de que es separado, que es cogido preso, entonces ahora ya empieza a quedar en manos de hombres. Antes de sus 33 años, Jesús no le habían tocado ni un cabello de su cabeza. Pero después de que es separado de Dios y que determina ser Él, ese redentor, ese cordero de Dios, esa persona que iba a dar la vida por nosotros como humanos, 100% humanos, entonces empezaron a injuriarlo, a enjuiciarlo, lo desecharon, bueno, fue rechazado, fue humillado, fue abofeteado, torturado. Por eso Él es nuestra justicia, llevando Él el castigo por nosotros.
Recuerden que ayer les contaba que las personas sufren la muerte espiritual, despreciados también, desechados, solos. Jesús tuvo que llevar todo esto para liberarnos de la condenación en el infierno. Esa fue la forma en la que Él nos fue liberando. ¿Listo? No les estoy leyendo las citas para que ustedes las lean, porque me pongo a leer las citas, entonces, de hecho, nos demoraríamos mucho más. Pero quiero dejarles buena tareita para el fin de semana, porque es necesario. Ayer solo Mauricio me cumplió la tarea, el resto no ha podido hacer la tarea, entonces le está acumulando que dibuje el Hades, que pueda representar lo que aprendió ayer, ¿sí? Porque esto lo va a ejercitar a usted y lo va a convencer a usted. ¿Listo? Pero bueno, seguimos estudiando aquí sobre convencimiento de justicia. Nuestra justicia es Jesús y Jesús es el único que nos puede liberar de la condenación en el infierno. Pero Él fue menospreciado. No le creyeron sus milagros, lo echaron allá, vemos aquí una imagen de los cerdos y lo echaron de Gadara y lo rechazaron, no creyeron en él, ¿sí? Nosotros también hemos sido menospreciados, pero es que Jesús llevó el menosprecio para que nosotros no estemos en el infierno, porque allí nadie se acordará de nosotros si llegáramos a ir a ese lugar. Dios nos guarde, nos libere y nos libre más por medio de Jesús, ¿sí? Pero si una persona va allí, va a ser rechazada, pues no va, nadie la va a recordar, entonces pues por más famoso que sea. Por eso Jesús ya llevó ese menosprecio de la muerte espiritual, ya lo llevó Jesús. ¿Listo? Cuando Él fue menospreciado. También Jesús fue escarnecido y azotado. Esta es la forma en la cual Él lleva el castigo del infierno, cuando Él es torturado allí y se burlan de Él, cuando pues lo golpean, lo torturan a un humano, humanamente, no era un Dios, pero todo esto que Él llevó humanamente fue para librarnos de ese castigo que los humanos van a llevar en el infierno. Y por esto Jesús es nuestra justicia, porque Él llevó el ser azotado, golpeado con vara, torturado, flagelado, escarnecido. Siguiente. Bueno, aquí seguimos mostrando los padecimientos de Jesús. Recuerde que Jesús es la solución para que escapemos del infierno, pero Él prácticamente vivió un infierno en su propia carne. Cómo lo torturaron, no solo lo abofetearon, lo golpearon, sino que lo flagelaron y pues lo humillaron de una manera muy terrible, ¿no? Llevó la corona de espinas, que es para pues seguir en esa tortura, es para librarnos a nosotros. ¿Listo? De que nosotros, por más que estemos, seamos buenos, que a veces decimos que somos buenos, pues nos merecíamos ir al infierno, ¿no? Por eso Jesús llevó todos estos castigos. Lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron. Y no era un Dios, no fue que se hizo el muerto, no fue una película de ciencia ficción. Realmente Jesús llevó este castigo hasta las últimas consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús llevó la muerte espiritual y a partir de la muerte espiritual empieza a ser desechado, despreciado, torturado, menospreciado, escupido, humillado. Lo horrible que es que le escupan a una persona, ¿cierto? Pues Jesús llevó todos los escupitazos
y se burlaban de él y meneaban la cabeza y lo golpeaban con una caña. ¿Listo? Entonces es importante que usted vaya entendiendo cómo fue que Jesús nos justificó delante de Dios. Siguiente, hijo. Le arrancaron la barba. Aquí les estoy contando paso por paso los padecimientos. Le arrancaron la barba. Esto debe ser terrible así a carne viva, que le arranquen la barba. Pero pues las personas van a tener que quedar así como a carne viva allá en el infierno. La persona va a quedar con muchos tormentos, muchos dolores, muchas situaciones ahí que les contaba yo ayer. Y Jesús las vivió para que no la vivamos nosotros. ¿Listo? Fue clavado en un madero y pues ser colgado en el madero representaba maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiere decir que Jesús ya llevó por nosotros la maldición, ya llevó la humillación, el desprecio, pues todo lo que es la traición, todo lo que sería el castigo del infierno en cuanto a la muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Aquí todavía Jesús no ha muerto. Está sufriendo en su propia carne el castigo que van a sufrir las personas en carne, allí en el infierno. Por eso las personas van a estar en cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, en ese lugar de tormento. ¿Sí me hago entender? Pues ya no solo que fue colgado, flagelado, torturado, sino que también pues ya fue muerto. No se hizo el muerto. Hay personas que dicen, no, pero es que Jesús era Dios y Jesús pues fingió la muerte. No, no, señores, no la fingió, no se hizo el muerto, literalmente está muerto y condenado en lugar de nosotros. Derramó toda su sangre en lugar de nosotros. ¿Sí? Entonces esto no fue ciencia ficción, no fue un show, no fue que fingió, porque pues obvio que un Dios, si Jesús hubiera sido Dios, pues hubiera sido eterno, y si hubiera sido Dios, no puede morir. Pero Jesús no es Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tan era importante que fuera hijo de la mujer para que se entendiera que tenía que ser sin relación sexual, que viniera, pero al ser hijo de la mujer, que fuera tan humano como nosotros, para por medio de la muerte a nosotros de la condenación en el infierno. Recordemos que fue sepultado, que duró 3 días allí sepultado, ¿sí? No fue que eso fue algo ficticio, algo de apariencia, no, realmente lo bajan de la cruz y lo colocan allí en la tumba, ¿listo? Siguiente. Y pues cuando ya fue sepultado, sí murió espiritualmente porque quedó separado de Dios, Padre, y llevó todo el castigo, torturado, golpeado, atormentado. Todo eso representa la muerte espiritual, separado de Dios. Por eso lo volvieron como lo volvieron, porque las personas van a sufrir el infierno en espíritu, cuerpo y alma, y las personas van a estar separadas de Dios. Entonces Jesús llevó ya esa separación. Por eso Él es nuestra justicia. ¿Me hago entender? Cargando el pecado de todos nosotros. Pues la Biblia también dice que murió físicamente. Entonces sí pagó Jesús, pagó con la muerte espiritual
pagó con la muerte física, porque sí murió. ¿Listo? Aquí el versículo dice que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. O sea que sí entregó el espíritu a Dios, o sea, el hálito de vida, el soplo de vida que tenemos todos los humanos, también lo tenía Jesús, y cuando murió, ese hálito de vida vuelve a Dios que lo dio. Por eso es que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, vuélveme la vida después de que vaya al Hades. ¿Listo? Y pues estuvo en el Hades, donde estaba el rico y Lázaro. Allí estaba siendo torturado Jesús 72 horas. Duró allí en alma y espíritu, mientras que el cuerpo estaba en la tumba. 72 horas estuvo allí afligido, torturado, atormentado por causa nuestra, por nuestros pecados, para que nosotros al morir no vayamos al Hades, sino que vayamos al reino de los cielos, a la presencia de Cristo, porque los que morimos en Cristo o durmamos en Cristo, vamos a llegar a la presencia de Cristo. Pero si una persona no nació de nuevo, no reconoció a Jesús la justicia, no está convencido de justicia, no recibió esta salvación tan grande por medio de Jesús, pues la persona irá al Hades. Por eso Jesús estuvo en el Hades llevando el castigo de todos nosotros para que no vayamos a ese lugar. ¿Listo? Jesús también fue resucitado por el Padre. No se resucitó él solito. Para que Jesús sea nuestra justicia, tenía que nacer, crecer, llevar los padecimientos, morir, ser sepultado, ir al Hades y ser resucitado por el Padre, que el Padre lo sacara del Hades y le diera resurrección y fuera en el mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, pues Jesús es el primero de la resurrección. ¿Listo? Recordémoslo así, como el primero de la resurrección. ¿Listo? Porque los siguientes somos nosotros. Está sentado a la diestra de Dios Padre, ya siendo el Señor Jesucristo. Ya el Señor glorificado, el hombre glorificado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero es glorificado, tiene los omnis de Dios, la deidad del verbo, el poder de Dios, pero sigue siendo mediador entre Dios y los hombres, sigue siendo hombre. El mismo que fue resucitado está sentado a la diestra de Dios Padre, el hombre glorificado. Es nuestra justicia. Ya pagó por nuestros delitos y pecados. Y si mi problema es el pecado y la condenación me la merezco por el pecado, debo acudir por medio del abogado, por medio del sumo sacerdote, por medio de Jesús, por medio del hombre que ya pagó por mí, por medio de este fiador. ¿Listo? Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo siempre rogar a favor de nosotros por medio de él. ¿Listo? Y bueno, pues aquí concreto que él es nuestra justicia, él es el autor de la vida eterna, él es el autor de la salvación y nosotros por eso debemos estar convencidos de justicia. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio del hombre Jesús. ¿Listo? Él es el que nos otorga vida eterna. Y aunque él pudo elegir pecar, no lo hizo. ¿Sí?
Pudo haber usado su poder de elección, su libre albedrío y pudo haber fallado, pero Él no lo hizo por amor a nosotros, para liberarnos de tan grande muerte, de la condenación en el infierno. Por esto Jesús es nuestra justicia. Listo, no tenga en poco todo lo que nos han contado acerca de Jesús ahorita que se aproxima este tiempo de Semana Santa. De allá para la primera semana de abril ya es Semana Santa y recordamos todo esto. Entonces yo les pido por favor que estén repasando. Y dice, fue la obra de Jesús que nos hizo aceptos ante el Padre para satisfacer su justicia, porque nuestras mejores obras son como nada delante de Dios. Si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? No es por nosotros, es por Jesús que podemos ser salvos. En Jesús estamos justificados. Por eso Él es nuestra justicia. El ser convencido de justicia es aceptar que nada de lo que alguien haya hecho o vaya a hacer le sirve para ser justo delante de Dios. Es única y exclusivamente por el nacimiento, vida, obra, padecimientos, muerte, condenación y resurrección de Jesús que nosotros somos justificados. Somos justos. Él es nuestra justicia porque Él nos presentó justos ante Dios porque Él se puso en nuestro lugar. ¿Listo? Él pagó con toda su vida. Por eso Él es nuestra justicia. Recuérdenlo, fue la obra de Jesús la que nos hizo justos ante Dios. Entonces, pues no les voy a hablar de convencimiento de juicio porque ayer lo estuvimos charlando, repasando, pero esta diapositiva tiene los 3 convencimientos para que usted vaya ensayando un video, una cartelera, vayan pensando cómo va a presentar su tarea, su exposición, por favor, porque usted y yo debemos estar convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Vamos a orar para quedar despedidos. Yo le pido por favor que repase este material, ábralo, léalo, vuelva y examínelo. Si tiene pues cómo mandarlo a imprimir, pues mándelo a imprimir, manténgalo cerca a la mano, verifique las citas bíblicas, léalas, póngale importancia a esto, por favor, porque es de vida o muerte si usted no está convencido de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto es el problema con el cual se nació, de juicio por cuanto es la consecuencia y la paga que nosotros nos merecemos del infierno, de justicia porque Él se puso en nuestro lugar, pagó por nosotros y es por medio de Él que escapamos de la condenación en el infierno. Así que me permito, voy a orar por ustedes, ¿listo? Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias le quiero dar por el privilegio que nos da de estudiar este tema y de reconocer a Jesús como nuestro Cordero de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de reconocer que eres la víctima, el chivo expiatorio, nuestra expiación, el que nos presenta justos ante Dios, el que se condenó para que nosotros no nos condenemos, el que vivió el Hades, el que vivió la tortura en su cuerpo, como va a vivir las personas la tortura en el infierno. Jesús ya la vivió por nosotros. Por favor, enséñanos, ministranos, bendíganos, Señor. Te lo ruego, Señor Padre nuestro. Glorifícate en convencer
Por favor, a Gerson, a Ketty, a Mauricio, a Roxy, a Giovanni, a todos los que están estudiando en este curso, por favor, convence más y más de la condenación tan terrible que ha de venir por causa de no nacer de nuevo. El infierno es el lugar del que no conoció a Dios, y a nosotros nos es necesario tener conocimiento de la vida eterna, del único Dios verdadero y de su Hijo, a quien Él ha enviado, el hombre, el que fue concebido, gestado, engendrado en la Virgen María, que ella lo dio a luz, ella lo amamantó, ella lo crió, ella lo enseñó, porque Jesús tuvo que aprender. Y este que nació no se quedó niño, tuvo que crecer y tuvo que aprender y tuvo que obedecer y tuvo que ser tentado en todo. Y desechó todo esto por amor a mí. Nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Decidió amarnos a todos nosotros. Y hoy entendemos que Él dio toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Él pensó en nuestra salvación y se guardó en santidad y nos salva por medio de su obediencia, su obra, todo lo que Él hizo, por todos los méritos de su vida. Y es por medio del Señor Jesús, del Cordero de Dios, del Redentor, del camino, la verdad, la vida, que nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. Gracias le doy, Padre, por la obra de Jesús, porque tú te proveíste de Cordero, porque Él es la figura de las sombras que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús es ese Cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Gracias le doy por la vida de Jesús, porque es por medio de Él que ahora tengo el privilegio de ser salvo. Salva, por favor, Señor, glorifícate mucho más a través de tu Hijo Jesús y establece tu reino, esta cirugía de trasplante de corazón, que sea hecho lo más pronto posible en la vida de cada uno de los que están estudiando, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga a todos en el nombre de Jesús. La gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Pueden prender sus cámaras para despedirse. Bendiciones para todos, Dios los guarde, nos vemos el día de mañana, Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga, amén. mis hermanos. Muchas bendiciones y bueno, éxitos y Dios los bendiga grandemente a ustedes y a la familia de cada uno. Amén, amén. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana otra vez a la misma hora por el mismo canal. Amén, pues. Dios me les guarde. Me retiro porque voy a entrar a otra reunión. Roxy, Gerson, Ketty, Mauricio, Gerson, Dios los guarde y los bendiga. En el nombre de Jesús.